todo evidentemente pues con un fin y un móvil económico, que es quitarle al señor Badir Derbez $350,000, ¿no? Se le está complicando la vida a Badir Derbez por una denuncia presentada en su contra por supuesto abuso sexual. Una acusación bastante delicada, y es que el hijo de Eugenio Derbez podría ir a la cárcel, y Tania Charri nos tiene todos los detalles sobre este tema tan delicado. ¿No, Tania? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, mi querido Robert, mi querida Clarisa? ¿Cómo están ustedes allá en el estudio? Hola, efectivamente, hola. Se le puede complicar la vida a Badir Derbez por este asunto en que están denunciando que él supuestamente abusó de una joven de 19 años mientras era participante de un video musical que él estaba realizando. Hay supuestamente una orden de aprehensión, pero ¿irá o no a la cárcel Badir Derbez? ¿Qué están preparando los abogados? Se los cuento en esta historia. Los abogados de Badir Derbez ya salieron a reaccionar acerca de las acusaciones de la supuesta violencia que existe en su contra. Bueno, mira, yo te diría que es totalmente falso. Está clarísimo que es una fabricación, está clarísimo que es un fraude procesal, está clarísimo que es una extorsión. Quien lo acusa es una joven de 19 años que trabajó junto a él en una filmación y, según dice ella, él la llevó a un camerino y allí la violó. Los abogados de Badir desmienten categóricamente la historia de la joven. Estamos hablando de una superproducción, estamos hablando de un video, estamos hablando de una producción donde hay más de 50 personas, donde hay cámaras particulares, cámaras de la producción, cámaras de la casa, donde hay celulares, donde hay más de 500 tomas de forma ininterrumpida. Incluso en todos los videos él ni siquiera se ve conviviendo con ella. Pues ahora lo que parecía una acusación que no tenía fundamento se le podría complicar a Badir porque supuestamente ya la Fiscalía Mexicana habría girado una orden de aprehensión contra él. Tendremos que presentar el juicio de amparo, tendremos que solicitar las suspensiones correspondientes en su caso. Según nos han dicho, Badir está en México y asegura que dará la cara e incluso ya tienen listo el recurso para apelar esta orden, incluso siendo él ciudadano americano. La respuesta sencilla es que México y Estados Unidos son participantes en un tratado de extradición. Extradición significa que trabajan los dos países mano en guante por medio del Interpol y por medio de los gobiernos de cada país para trasladar a la persona acusada en un país a otro país para que enfrente cargos. Pero suponiendo que toda esta acusación sea falsa, ¿cuál sería la intención de la joven? Todo evidentemente pues con un fin y un móvil económico, que es quitarle al señor Badir Derbez $350,000, ¿no? Y extorsionar también a su papá. Hasta este momento, Eugenio no ha dicho nada públicamente y se espera que la orden de aprehensión no prospere y este caso pueda tener un final para Badir Derbez. Badir tiene una carrera intachable, es un caballero, jamás le ha faltado el respeto a ninguna mujer ni a nadie. O sea, es una persona que no le debe un peso a nadie, que paga sus impuestos, es un excelente hijo. De verdad, es tristísimo que a un chavo que está saliendo adelante, que está siendo exitoso, que está haciendo proyectos, le fabriquen un delito de esta naturaleza para obtener $350,000. O sea, es lamentable. Mira, estuve hablando con el abogado de Badir y con algunas personas especializadas en la justicia mexicana y me dicen primero que ellos tienen todas las pruebas para demostrar que lo que querían era extorsionar a Badir, ¿no? A Badir le estaban pidiendo $350,000 para evitar que esa denuncia prosperara. Decían, si no me das los $350,000, nosotros te vamos a denunciar. Pero lo más delicado es que aparentemente sabían exactamente cuánto era el patrimonio de Eugenio Derbez aquí en los Estados Unidos. Se lo mandaron, le dijeron dónde vivía Eugenio, dónde vivía él, que aparentemente tenían todo muy planificado para esperar que Badir les diera esos $350,000 si no ponían esta denuncia. Ellos dicen que es un método de extorsión y que tienen todas las pruebas para demostrar primero que Badir no hizo nada y que esa orden de aprehensión no tiene ninguna justificación. Bueno, Tania, y aparte de todo esto, al final al fin y al cabo, la demanda de la chica, ¿en qué quedó? ¿Cómo va a proceder? ¿Ahora se van a enfrentar en una sala legal para demostrar realmente su inocencia o simplemente el abogado se encargará de todo? Él no va a tener que dar la cara. No,
No, de hecho, si se gira la orden de aprehensión, que es lo normal que se estila en este tipo de delitos, va a tener que presentarse ante la fiscalía, el abogado poner un amparo para que le dé una especie de fianza y tendrá que la investigación seguir su curso y si el juez lo decide, se tiene que haber un juicio para definir si Badir lo hizo o no. Muchas gracias, Tania. Gracias, Tania. Es que lo raro que está en todo esto, que normalmente una persona que sí fue víctima pone la denuncia, no te dice, si no me das $350,000 te voy a denunciar. Y estamos viviendo en una época de verdad que se está complicando, sobre todo para el caso de los hombres, porque un hombre normalmente no va a decir, me violó. Casi nunca, es muy raro que suene, O si lo dice, pero una lo mujer dudan. cuando lo dice, definitivamente le dan como el beneficio de la duda a ella y es muy complicado. Estamos llegando al momento de que, oye, te invito a mi camerino, pero primero me tienes que firmar un release como para empezarte a cubrir, porque Exacto. en una producción donde hay tanta gente, donde hay tantas cámaras, es muy complicado. Espero que no pase para mayores. Y él alega eso mismo, que habían tantas cámaras, que están todas las pruebas de que realmente Mucha nunca gente hubo alrededor. un encierro con ellas solas. Entonces, Total. bueno, que todo salga bien para Badir. En todo caso, ¿verdad? Que se aclare todo para bien.